amigas y amigos, en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Uno de los elementos que siempre reclamamos en el ejercicio público dominicano es la participación de gente con calidad humana y ciudadana y capacidad técnica, que no sean improvisados que por un tema de un tuit, por un tema de una familiaridad o por un tema de recursos logre ocupar espacios en el quehacer político en República Dominicana. En el día de hoy nos acompaña, a mi juicio, uno de los más consolidados políticos que ha hecho carrera en esa condición del servicio, la transparencia y el apego a la norma ética del quehacer público. Desde circulista del Partido de la Liberación Dominicana hasta llegar a ser miembro de su comité político como es el día de hoy, y por demás decir que fue el que me inició en política también en aquel PLD de aquella época. Con nosotros nuestro buen hermano y amigo Domingo Contreras. Hermano, Gracias, qué bueno Khalil. tenerte aquí. No, y yo de estar contigo y verte siempre con esa energía que siempre has aportado, creativa. Bueno, usted es el responsable en gran medida de esto. Bueno, y es que este es parte del reto que nos ha tocado a nuestra generación, vivir en un país que se ha ganado un sitial y que tiene muchos retos todavía socioeconómicos y que cada conquista no es definitiva, es una conquista que hay Así que ver es. cómo se consolida, se hace sostenible y vienen nuevos retos, desde el sargazo Por Dios. hasta el tema migratorio que ahora ha ganado una dimensión mayor y a temas que cada cierto tiempo, el tema ambiental ha venido a consolidarse como un reto de adaptación y mitigación. Cuando nadie hablaba de eso, ya tú hablabas de eso. Ya probablemente Sí. es que el tema de haber tomado el curso, el camino de las ciencias biológicas y de haber visto figuras como Carl Sagan, que ya hace 40 años advertían un poco el equilibrio, el peligroso, el frágil equilibrio del planeta Tierra y los diferentes sistemas que lo componen y cómo probablemente en un momento todavía de conquista del hombre, de la naturaleza, no se daba cuenta que siendo un motor por la creatividad y por la capacidad que tenemos de generar herramientas que modifican el paisaje, el equilibrio ambiental, los elementos que costaron millones de años colocarse en la naturaleza, nosotros entre dinamitar un sistema montañoso, meterle un sistema de retro, la extracción masiva de materiales con todos los aparatos, lo modificamos en días, Yo en creo que la años. gente se da cuenta, porque no es novedad, que contigo podemos hablar de ciencia, de sociedad, de política y de todo en sentido general. Pero quiero que orientemos esta conversación en la dirección política, técnica y de tu aspiración, porque quiero definiciones el día de hoy contigo. Entonces, empecemos por esa parte. Domingo, cuando nadie hablaba del tema medioambiental, ya tú hablabas de eso por tu propia formación profesional y el compromiso que has asumido con la defensa medioambiental de manera general. ¿Cómo evalúas la situación y sobre todo el manejo que le está dando el actual gobierno a este tema medioambiental con el tema minero, sargazo y todo lo que tiene que ver con esta parte Mira, del quehacer humano? voy a aprovechar y me voy a situar en la ciudad Por favor. para colocar tres elementos que estamos viviendo en la ciudad. Uno de esos elementos es el clima de la ciudad, el calor, para ponerlo en un indicador que todos lo estamos viviendo. Pues, todos diramos, bueno, hay más calor, pero aquí hay un elemento que se llama isla de calor, que es un efecto que se genera en territorios, y sobre todo las ciudades son las que la sufren, no solo la ciudad de Santo Domingo, hay muchas ciudades en el mundo que tienen este efecto porque se acumula la forma en que se construye. Tiene que ver mucho el paisajismo y el urbanismo, el ordenamiento del uso del territorio juega un papel de entender cómo se mueven las corrientes de aire, cuál es el nivel de impermeabilidad, que lo hablamos también para otro de los retos importantes, que es el uso, que es el tema del drenaje del agua, y cuál es su masa boscosa, cuál es la composición entre área construida y área boscosa que dejamos. Entonces, todos estos elementos de pronto se conjugan y nos generan un tema de acumulación de calor en la ciudad. Fíjate que a veces nunca es lo mismo, ¿cómo es el impermeabilizante? Debe ser negro, debe ser blanco. Hay un grupo de pequeña técnica normativa en la implementación de la expansión constructiva de la ciudad que deben tomarse en cuenta. Ya eso tiene un efecto serio en la ciudad de Santo Domingo porque
Si tú te mueves a los barrios perimetrales de nuestra ciudad y tú miras su masa boscosa, la composición del verde es Muy casi precaria. muy precaria. Y eso lo estamos pagando porque la manera de enfriar una ciudad, yo digo, tu niño tiene una fiebre muy alta, tú le pones acetaminofén, pero el acetaminofén de la ciudad, el arbolado Así de la es. ciudad, el arbolado que tiene la capacidad de mitigar el calor. Pero además, a eso súmale otro tema que se va agregando en una ciudad de la dimensión nuestra. Pero volviendo al tema del arbolado, ¿qué hacer? Nosotros realmente, todos lo sabemos, ya aquí tenemos un modelo vertical de Claro. expansión de la ciudad. Ya todos los días esta ciudad ya toma una casa que tiene 2 árboles en el patio y lo transforma en una torre, en un edificio. Y esos árboles que duraron 70, 80, 100 años para llegar a ser esa máquina prodigiosa de disminuir el calor, de limpiar el aire, de amortiguar el ruido, de ser un ecosistema que genera vida, que genera conexión, lo perdemos. Y a cambio, ¿qué obtenemos a cambio? Muchas veces nada. Una cerita del frente con unos pequeños arbolitos que no pueden 2 darnos, palmitas. 2 palmitas que no pueden darnos el servicio Eso que es se así. requiere. Entonces, esta ciudad, así como hemos llegado a tener más de 1 millón de carros para transportarnos de esta cápsula aclimatada, para poder movernos del clima de la casa al clima de la oficina, al clima de la universidad o en el metro, necesita 1 millón de árboles. Necesita generar, sentarse, 1 millón de árboles. 1 millón de árboles. Necesita juntarse a mirar cómo lo hace. Que ahorita tú hablabas con Carlos Pimentel. Sí. Yo mismo he ido mirando en los barrios. Los barrios obviamente no se prepararon para tener los parqueos de los vehículos y la gente se parquea en un lado y a veces en los 2 lados de la calle. Normal. Es normal. Pero hemos sido capaces de adquirir 1 millón de carros. ¿Y es posible, Domingo Contreras, insertar 1 millón de árboles acá? Es que es el reto que tenemos. Tenemos que preguntar cómo lo Bueno, vamos a hacer. Jaime Lerner en Curitiba lo hizo. Lo hizo, ¿no? Lo Yo hizo. te digo porque veo muchas Sí. oportunidades. De hecho, una de las cosas en ese, porque tiene que ser, aquí tiene que haber una coalición ciudadana que nos pongamos a trabajar juntos en esta tarea. Por ejemplo, lo mismo promotores y constructores, que en la práctica deberían dejar una parte del lote del solar que adquieren para el tema de infiltración de agua y para el verde, pero sabemos que usan el 100%, Así porque es. aquí, vamos a ver, tú adquieres un solar con los costos que tiene, pone una retro y le hace un hoyo Completa, al la 100, huella entera lo la lleva. huella se la llevó. Entonces, todo eso que está ahí en la normativa, Esa no, literatura. ya, no tiene Sí. nada que ver con la realidad. Entonces, aquí hay que sentarse seriamente, porque no le conviene al promotor, pero no le conviene a la ciudad. ¿Te va a comer la huella completa? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a negociar el frente para generar un paseo arbolado y vamos a darte un poco más de altura. Vamos a ver la rentabilidad de eso para que una parte pequeña de esa rentabilidad vaya a un fondo verde que permita que el ayuntamiento compre en la manzana también un lote, pero destinado completamente al verde. Pero me encanta, Domingo Contreras, lo que estás diciendo, porque estás planteando realmente todo un proceso de urbanidad nueva para Santo Domingo, pero eso es un gobierno local, entonces me da pie para entrar a lo otro. Entonces, eso es parte de la plataforma programática del proyecto de la alcaldía de Domingo Contreras. Mira, Khalil, yo creo que este es un reto que se ha encontrado en mi camino. Yo lo he dicho, comencé trabajando ya en el apoyo técnico a lo largo de un tiempo, se fueron creciendo las ideas, algunas las pudimos implementar, otras no se pudieron El ejecutar. incumbente que manda. Correcto. Y llegó el momento en que uno sintió el desafío de ir por la dirección, por ser el que ayude a generar estas alianzas que tienen que darse en los territorios y sentarse a darse el tiempo para entender que hoy las ciudades se están resevertrando, están volviendo a lo silvestre, las grandes ciudades Así del es. mundo están invirtiendo recursos, haciendo grandes alianzas para devolver el verde. Le voy a reformular la pregunta. ¿Aspira Domingo Contreras definitivamente a la alcaldía del Distrito Nacional? Aspiro a la alcaldía del Distrito Nacional. Pero usted tiene una ventaja porque vi que Andrés Navarro, que aspiraba, pues se retiró. Mira, en el caso del PLD, ese es un tema
prácticamente en proceso de solución como candidato del partido, porque desde el principio hemos contado con una amplia simpatía y además con un trabajo Hecho, por supuesto. hecho Claro. con muchos líderes políticos y sociales en el territorio, más del partido, que nosotros hemos sido parte también de su crecimiento político y comunitario, y ese respaldo está ahí. Lo hemos querido extender, hemos Ujú. querido comenzar y hemos estado trabajando también porque siento que aquí hay que hacer también una alianza ciudadana. Fíjate que en la capital ya hay un porcentaje alto de ciudadanos que no participan como en la política partidaria. De hecho, ya es significativo ese Claro. número. Pero la capital tiene un tema, es que es una ciudad que no es muy fragmentada desde el punto de vista de los grupos sociales, Claro. muy fragmentada. La peor Nosotros, de las dos. nosotros necesitamos, de hecho, en la capital, encontrar 2 o 3 valores comunes que nos movilicen como capitaleños. Es decir, bueno, ese puede ser uno. El hecho de que nosotros queramos bajar la temperatura de esta ciudad, queramos hacer agradable esta ciudad. Una ciudad que cuando fuimos a buscar su marca, llegamos, el elemento distintivo era la alegría. Pero la alegría tiene muchos elementos. Un elemento de eso tiene que ver con el clima. En un clima extremadamente caliente, como el que estamos viviendo, Bueno. te extrae la energía. Inclusive hay gente que dice que ya no es el calor, la calor. La Cuando calor. está la calor, nadie se Ya. quiere abrazar. Si tú te abrazas, échate para Echa para allá, allá. echa para allá. Pero también que muchos conciudadanos tampoco viven en las mejores condiciones. Claro. Imagínate una persona en una casita de hoja de zinc. Nosotros hemos tenido temperatura hasta de 43 grados, que eso es 107 Fahrenheit. A esa temperatura los hornos comienzan a cocer, los pasteles, los Wow. pollos que se colocan. Entonces la gente está como en una especie de microondas. Y aquí hay muchas personas mayores que tienen temas de salud, que se ven obligados Claro. a estar en cama o estar en la casa, estar en un mueble sentado. Entonces, nosotros estamos obligados en ese elemento, pero también el tema, un tema que la capital, ya siendo una metrópoli como esta, si tú dices, por ejemplo, nosotros mismos desde Atabey nos dimos cuenta de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire, que mide 23 parámetros, porque es que el aire es demasiado importante en la calidad Claro. y la salud de la gente. De hecho, es la principal causa de muerte en el mundo, la contaminación del aire. El tema del ruido, que es un tema también que se ha ido incrementando en nuestra sociedad, y el tema de la mancha calórica. Entonces hay empresas, y de hecho nosotros con INTEC, que tiene un programa de doctorado en ciencias ambientales, hay un grupo de estudiantes que tomó como elemento crear, empujar un sistema de monitoreo. Y esto nos ha llevado a nosotros a contactarnos con la mayor empresa del mundo, se llama CUNAT, es una empresa española. Tiene este servicio en más de 800 ciudades del mundo. Es un servicio satelital de alta tecnología que no tiene la intervención manual de la gente. Y nosotros necesitamos este monitoreo continuo, porque esto te permite decirte hoy cuáles van a ser las temperaturas de la ciudad, cuáles van a ser los puntos más calurosos, los puntos más ruidosos de la Increíble. ciudad, cómo anda la calidad del aire en la ciudad. Entonces, ya estos elementos, fíjate que Ciudad México y otras ciudades hay momentos en que paralizan actividades Sí. para Sí. cuidar Claro. la calidad del aire y evitar que sus ciudadanos se enfermen. Entonces Cuando yo te escucho, Domingo, la verdad que me emociono porque la mayoría de aspirantes a la alcaldía te manejan planes de primera, como a lo sumo segunda generación. Ya tú estás por tercera generación en lo que es la propuesta municipal de gobierno local que pretendes encabezar. Pero para hacer eso hay que ganar. es correcto. Entonces, ahí la pregunta viene. ¿Cuáles son las perspectivas de triunfo que tiene Domingo Contreras en un PLD en la condición que está ahora mismo contra un PRM empoderado en el gobierno y condiciones sociales específicas? ¿Qué podrías decirnos? Mira, Khalil, a veces cuando la gente está en el gobierno se le complican las cosas y tú te pones a ver el PRM. Yo no me voy a meter mucho a analizar al PRM, pero si tú lo analizas, rápidamente te das cuenta que ellos tienen un serio problema en el tema municipal. Y yo ¿Por mismo, qué? mira, lo es porque de pronto eh,
ellos han creado un modelo de liderazgo municipal en el que el ayuntamiento se convirtió para ellos en una plataforma hacia la presidencia, no en una forma de liderazgo municipal, Interesante. como era la costumbre que tenía ante el PRD, que es el origen. Entonces, eso hace que lo que se proyectan a esa batalla, entonces Una van presión, generando, claro. cada uno va generando su propio curso de acción y eso genera una diferenciación de ello que le va a llevar, le genera dificultades para encontrar, generar una fórmula única. Pero además, como lo que es un recorrido hacia la presidencia, no se quiere permanecer más de un periodo, porque ya después de un periodo tiene que entrar en las profundidades de una ciudad que hoy tiene, yo te estoy diciendo estos problemas y el problema del drenaje de esta ciudad. El problema Claro. que no es el drenaje, que no es un problema, es también una oportunidad. Claro. Una de las mayores oportunidades que tiene hoy esta ciudad de impulso económico está en su subsuelo, que a la vez es un problema porque siempre, Claro. como han dicho los chinos, esa Como que palabra enfoque. tiene las dos cosas Claro. al mismo tiempo. Entonces, probablemente no se entendía. Yo hace muchos años comencé a tratar de entender el subsuelo y los servicios que había y comencé también a tomarme la oportunidad cuando viajaba de entrar a ver los tipos de infraestructura que tenía. Y de pronto, por ejemplo, ponte a ver el polígono central de nuestra ciudad, 4 de noviembre, 9 muertos, 3.823 vehículos dañados, parqueados en los sótanos, casi 98 llamadas de emergencia del cuerpo de bomberos. Es decir, eso es una cosa que está en crisis. Pero cada día que llueve, esa crisis se ve acrecentada porque la ciudad colapsa. Pero ¿y entonces cómo ganar? Voy para allá. Ajá. Entonces, estos temas ya son un desafío para los alcaldes que vengan. Ya no puede venir con que yo voy a buscar un camión filtrante para abrir 8 hoyos en la Hay que Kennedy. profundizar. No, ya que hay que meterse a hacer infraestructura, ya que hay que crear. Entonces, estos proyectos requieren dedicarte a tiempo completo. Es para alguien que quiera ser alcalde. Entonces, el PRM tiene un problema con eso, con sus principales activos. Y esa diferenciación ya se siente y se comienza a ver en los números que estamos mirando. Pero además, aquí hay una oportunidad de que tiene la oposición, las ciudades capitales, le gustan generar un balance. Y yo creo que el PRM va a sufrir una derrota en muchos lugares. Mira lo que acaba de pasar en España. Vamos a ver. Los partidos que están gobernando, que se han hecho esta misma historia del cambio, pero que le han deteriorado la calidad de vida a la gente. Si tú le preguntas a cualquier dominicano de a pie, mayoritario, hoy su dinero le da para comprar menos que lo que compraba antes. Hoy se siente más inseguro que antes. Hoy su expectativa de hacer una casa, por ejemplo, la vivienda social, tú que eres del sector construcción, ya se volvió de clase media. Sí. Entonces, por ejemplo, un chofer que antes podía adquirir una casa no la puede adquirir. Entonces, su expectativa del cambio son que no me permite hacer el cambio de mi calidad de vida. El cambio es solo una palabra y es solo el cambio para un grupo que, dirigido por un empresario, como ha ocurrido en la mayoría de estos países, terminan repartiéndose los beneficios del poder con un pequeño grupo. Y eso se va viendo. Eso no se ve los primeros 2 años. Le pasó a Macri. Cuando llegó en Argentina, el cambio. En el segundo año estaba bien. En el tercer año se comenzó a develar toda la urdimbre de ese cambio que no era ningún cambio. Y la gente, los agricultores comenzaron a quebrarse. Los hospitales a dar menos servicios. Todos los programas sociales se comenzaron a caer. Los programas en el sector cultural se comenzaron a abandonar. El sector educación se comenzó a pensar que era mejor una educación privada porque era la experiencia del conjunto del equipo gobernante y la educación pública, a pesar de haber hecho un esfuerzo, se comenzó a abandonar y terminó en uniforme, se terminó abandonando y la gente comenzó a darse cuenta que aquello era un engaño. Y la gente lo cobra en las urnas. Allá también igual. Comenzó un proceso de persecución de la corrupción porque era como casi un mismo guión. Entonces, de pronto, yo sé que hay un poco que tenemos que fortalecer institucionalmente, pero nadie perdona al que le deteriora su calidad de vida.
nadie políticamente. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, España, el PP acaba de, en una alianza con Vox, acaba de barrer con el PSOE. Entonces, Sí. todos los lugares que hemos visto Me elecciones, monto ahí, Domingo Contreras, en alianza, porque vi una conversación del Partido Revolucionario Dominicano con el PLD recientemente. ¿Es que acaso van a llevar candidaturas conjuntas? ¿Va a ser Domingo candidato del PLD y PRD? mira, se, eh, hay, hay un frente opositor que está conversando para explorar la posibilidad de alianzas parciales en la boleta municipal. Ya el sábado pasado se dio una primera conversación entre Miguel Vargas y la comisión del PLD, y entonces ya quedaría abierto la posibilidad de encontrar una manera de entenderse con el conjunto, con la Fuerza del Pueblo y con otro grupo de partidos. Espérese, mi querido Domingo Contreras. Fuerza del Pueblo. Entonces el PLD está abierto finalmente a aliarse con la Fuerza del Pueblo. Es que hay una comisión que seleccionamos en el comité político del PLD para hablar con los partidos de la oposición, salvo aquellos, con exclusión de los que estén aliados con con el único partido que no llegamos a acuerdo, con el PRM y sus aliados de las elecciones del 2024. Yo tengo que hacerle esa pregunta porque no me perdonaría el público de la Z si no se la hago. Y es que se ha hablado de que Alejandrina Germán, Francisco Javier, usted entienden que es saludable para el PLD el reencuentro con el doctor Fernández para ese gran bloque opositor que pueda dar al traste con las aspiraciones de Luis Abinader. ¿Usted ciertamente sostiene esa tesis? Sí, manifestamos la posibilidad de hacer un frente opositor, de encontrar una coalición opositora en la boleta municipal. Pero y eso lo aprobó otra vez. Pero Entonces, eso lo aprobó el comité político. le voy a decir, como dicen en el campo, es fácil pintar una paloma. Ahora, ponerle el pico y que coma ya otra cosa. ¿Y cómo se arreglaría eso? Mire, esa es la tarea que tiene la comisión. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hay lugares del país que eso se va desarrollando casi de manera natural. Vamos a ponerle lugares, por ejemplo, en concreto. Sí. San Juan de la Maguana. Okay. Félix, senador. Lenín, alcalde. Eso se da por descontado. Se da. Santo Domingo Este, Luis Alberto se ha ido convirtiendo en un candidato de la oposición, porque la oposición necesita, y la oposición se va construyendo, porque la gente necesita una esperanza, una alternativa. Impone, sí. Eso es la dinámica política en cualquier parte del mundo, y alguien la tiene que encarnar. Y así va ocurriendo. El Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, San Cristóbal. Probablemente usted sabe que armar la carpintería donde hay muchos intereses también locales, muchos líderes que quieren ser, pero por el propia circunstancia, lo que siempre visualizamos es que esto sea una alianza parcial, municipal. ¿Por qué? Porque este es un proceso electoral de 3 rounds. Un round municipal, una primera vuelta que va combinada con las elecciones congresionales y una probable segunda vuelta. ¿Usted prevé segunda vuelta? En este momento sí. En este momento todo indica que iríamos a una segunda vuelta. Porque yo sé, y es igual, se parece mucho, inclusive hay una película que se llama Tierra Arrasada, que cuenta la historia de 4 procesos políticos que se parecen mucho a lo que estamos viviendo en República Dominicana: el de Argentina, el de Brasil, el de Colombia y el proceso que vivió Evo Morales. Y de pronto los presidentes parecían que iban a ganar en la media vuelta, y todos perdieron. Todos perdieron, todos deterioraron la calidad de vida. Por ejemplo, era como ahora que nos estamos preguntando que el dinero que el gobierno flexibilizó en el encaje, todo el mundo se está preguntando dónde está el dinero, a quién se lo prestaron. Ya lo colocaron. ¿Y a quiénes se lo prestaron? Usted como promotor que quería un dinero prestado a un 7,000 millones. A 9%, a usted le caería muy bien que 20, 30, 40 millones se lo prestaran para construir a un 7%. Porque a cómo está en la banca ese dinero. Casi el doble. Está el doble. Nomás con que te lo den y tú lo coloques, y hasta que lo coloques 2 puntos menos, las ganancias son muy grandes. Entonces, igualito le pasó a Macri en Argentina. Él de pronto tomó un dinero, entraron $2.500 millones de inversiones
pero era un juego porque ese dinero entró en la banca, se volvió peso argentino, daba una ganancia, ¿no? Era con una ganancia fija de 30, cada $100 se ganaba 30. De pronto, claro, pero de pronto cuando comenzaron a reclamar este dinero y comenzó de nuevo a salir, vimos cómo se desplazó la economía. Por suerte nosotros hemos tenido por un largo periodo una estabilidad económica, pero una estabilidad económica que ya tiene consecuencias en los pequeños negocios. Uno habla con los pequeños comerciantes y la venta, hasta inclusive de productos como la cerveza, han bajado significativamente. Es decir, esos síntomas de esta situación económica agravada con el robo, con la inseguridad de la ratería, de que te roban tu celular, de que le roban a la gente cosas que son fundamentales en un momento de crisis y que el gobierno se lo niega porque todo es percepción y porque evidentemente nunca habíamos tenido un gobierno que tuviera tanto cariño con los medios de comunicación, que le diera un respaldo como no se lo ha dado al sector agropecuario o al sector médico. Ya que hablamos de medios de comunicación, por este medio de comunicación y por esa Z101 que te ve el mundo, para que le digas a todos por qué votar por Domingo Contreras como el candidato alcalde del Partido de la Liberación Dominicana para el Distrito Nacional. Mire, yo creo que por el compromiso de promover una cultura ciudadana, de movilizarnos como ciudadanos, yo digo a crear tres cosas: a reciclar el plástico en esta ciudad, a reverdecer esta ciudad que se requiere, a hacer un pacto con los promotores de esta ciudad para conjuntamente promover esos elementos y a trabajar una infraestructura en el subsuelo que nos una también con los diversos sectores para mejorar la calidad y la sostenibilidad de la ciudad de Santo Domingo. Hermano, gracias por haber participado con nosotros. Hemos conversado con Domingo Contreras, miembro del Comité Político del PLD y aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido de la Estrella Amarilla. Con eso concluimos la entrega nuestra de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana a las 7 estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Buenas noches.